Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Espero no hayan perdido la lectura bíblica, que es en Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23. Ok. A lo largo de nuestras vidas, muchas veces he escuchado, o muchas veces también lo he hecho, que decimos o tenemos actitudes de decir: yo soy así me conocieron, no puedo cambiar, simplemente soy así. Actitudes que no son acorde a lo establecido en la palabra de Dios. Muchas veces queremos ser más que otros, o pensamos que sabemos más que otros porque estamos en la iglesia, porque tenemos ciertos años en la iglesia, en la congregación, o porque tenemos ciertos puestos aquí dentro de la congregación. Y aún en la vida cristiana tenemos ese tipo de actitudes que nos hacen pensar que somos superiores. ¿No se escucha? Ahí está bien. Ok. Que somos superiores. Queremos andu... Aló. Ajá. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Sí se escucha, hermanos? Ok, muy bien. Ajá, pensamos que somos superiores a otros, porque queremos andar como ovejas descarriadas. Decimos que Dios está en control de nuestras vidas, pero en realidad es de la boca para afuera. Muchas veces no hacemos lo que dice la palabra del Señor. Muchas veces no andamos en lo que dice la palabra del Señor. Venimos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos, pero de resto por dentro no estamos bien con el Señor. Nosotros en nuestra iglesia tenemos un pastor. Hay iglesias que tienen pastor y copastor. Ese pastor que tenemos en nuestra iglesia es ese pastor que nos anima a estar fieles en los cultos. Ese pastor que anima a ser los discipulados, a trabajar en su obra, ya que no quiere que estemos con actitudes negativas que pueden desanimar a otros miembros de la congregación o hasta nosotros mismos, y a lo largo poder pecar contra el Señor. Ese pastor que nos da ánimo. Pero hay un solo pastor que es el que conoce a cada una de sus ovejas, sean blancas o sean ovejas negras. Pero las conoce y las trata con amor a sus ovejas. Ese pastor que nos cuida, que nos guía, que lucha nuestras batallas y que hasta su vida dio por nosotros. Hoy vamos a estudiar a ese buen pastor, Jesucristo. Salmos 23, acompáñenme a leer. Vamos a leerlo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Muchas veces, gracias hermana, cuando hay alguien que está enfermo, cuando estamos en problema, acudimos a este salmo. ¿Por qué? Porque da ánimo, porque nos dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Y es un salmo que da ánimo si estamos tristes, si estamos enfermos. Pero ese salmo va un poquito más allá. Así que hoy vamos a estudiar un poco este salmo, pero antes acompáñenme en oración.
Señor Dios, Padre eterno, te doy gracias por este momento. Gracias, Señor, porque este es grande, maravilloso. Gracias, Padre, porque podemos estudiar tu palabra. Señor, usted sea el que lleve el mensaje, Dios, a los corazones de mi hermano. Padre, lo que he estudiado, lo que he investigado, Señor. Pero usted es el que conoce nuestras vidas, Señor. Usted sea el que siga trabajando en cada uno de nosotros. Todo lo pedimos en su santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como muchos otros, este querido salmo lleva el sencillo título de Salmo de David. La mayoría lo considera un salmo de la madurez de David, pero como un vívido recuerdo de su juventud como pastor. Charles Spurgeon escribió: me gusta recordar que este salmo fue escrito por David probablemente cuando era rey. Había sido pastor y no se avergonzaba de ninguna ocupación, de su antigua ocupación. Entonces podemos saber, hermanos, que ser pastor de ovejas es una de las profesiones más antiguas que hay. Si vemos a través de la historia de la palabra del Señor, nos dice que Moisés, que David, muchos otros fueron pastores de ovejas, hermanos. Y vamos a ver ciertas cosas de un pastor que, si lo estudiamos profundamente, es el día a día de nuestras vidas. Tener un rebaño era de personas que estaban bien económicamente. ¿Por qué? Porque tener una oveja no era algo tan económico. Entonces los pastores debían ser personas responsables. En la época del Antiguo Testamento, un pastor solía ser, aunque no siempre, un niño, independientemente de su edad. La tarea del pastor era proteger a su rebaño y guiarlo a buenos pastos, con abundante comida y agua de fácil acceso y movimiento lento. Si se alimentaban con hierba mala calidad, las ovejas se desnutrían. Y si el agua corría demasiado rápido, las ovejas tenían miedo de beberla. Guiar al rebaño de las ovejas a un buen lugar era una tarea extremadamente importante para un pastor, ya que los buenos pastos mantenían sano a su rebaño. Entonces acá podemos ver que si una oveja no se alimentaba bien, se podía enfermar y podía morir. Entonces la responsabilidad de ese pastor, ¿cuál era? Llevarla a tomar agua a un lugar donde fuera tranquilo, si era a la orilla de un río, donde estuviera tranquila el agua y él pudiera beber. ¿Por qué? Porque si él sentía temor del agua que era muy fuerte, no bebía agua. ¿Qué pasaba si la oveja no bebía agua? Se enfermaba. ¿Qué pasaba si la oveja comía un pasto malogrado o mala hierba? Se moría. ¿Y era responsabilidad de quién? Del pastor. Era responsabilidad del pastor llevarlo a esos lugares donde la oveja pudiera estar en buenas condiciones. Un pastor solía llevar consigo algunos objetos que le ayudaban en su tarea de cuidar de las ovejas. En primer lugar, llevaba un cayado. El cayado era un palo resistente con una empuñadura en un extremo. A veces, la empuñadura incluso tenía clavos para que fuera más eficaz, como si fuera un arma, y defenderse de los animales o de los ladrones. El pastor utilizaba el cayado para proteger a sus ovejas de animales salvajes, por ejemplo los lobos, los leones, diferentes animales que querían devorar a su oveja. El pastor también llevaba una vara larga. La vara larga se utilizaba como un bastón para caminar, pero también para maniobrar a las ovejas cuando era necesario. Para mayor protección, los pastores solían llevar una honda que consistía en una bolsa de cuero sujeta a una cuerda. Colocando una piedra en la bolsa, el pastor experto podía lanzar proyectiles rocosos a una buena distancia
para ahuyentar o herir a los animales salvajes. Entonces, hermano, acá podemos ver que el pastor tenía ciertos instrumentos que él debía cargar. ¿Para qué? Para protegerse, tanto él como a sus ovejas. ¿Por qué? Porque si una oveja caía en un hueco o caía hacia un acantilado, él con la vara podía agarrarlo por el cuello, como era como un arco, podía agarrar a la oveja por el cuello y sacarla y normal andar. Igual con la onda, si venía un animal, él lo veía de lejos y podía lanzar piedras y podía defender. Si vamos a la historia de David, ¿cómo mató al gigante? Con una onda. Entonces, solamente él llevaba 5 piedras y solamente le bastó una piedra para poder tumbar al gigante. Entonces vemos que David era una persona preparada en el área donde él estaba. ¿Cuál era su área? Pastor de ovejas. Muchas veces pensamos que pastor de ovejas en ese tiempo era algo insignificante. Algo que, sí, cuidar a las ovejas, llevarlas y traerlas. Hermano, pero era un trabajo que exigía mucho. Primer punto sobre el pastor de ovejas. Había también el pastor sedentario. Que salía por la mañana con su rebaño y lo devolvía por la noche al redil. El pastor, desde que sale el sol hasta que se oculta, él estaba atento a sus ovejas porque él era responsable de cada una de ellas que llegaran bien a su redil. Entonces él salía desde muy temprano a llevarlas a pasear, a caminar, y él iba adelante guiando, dirigiendo sus ovejas. Acá no nos dice la información que nos da, no dice que el pastor iba atrás, que el pastor iba en el medio, a los lados, sino que él iba adelante guiando a las ovejas. Él iba dirigiéndolas a ver dónde era el mejor pasto, dónde había el agua más tranquila, y ellos iban atrás del pastor, iban obedeciendo a su pastor. David, al escribir este salmo, dice: Jehová es mi pastor. En el versículo 1 dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él está haciendo una comparación a Dios, a Jesús, al Señor, a Dios, le está haciendo una comparación de que Él es su pastor, de que nada le va a faltar. David sabía lo que era un pastor y él estaba seguro que bajo la protección de Dios nada le iba a faltar. Hermanos, muchas veces nosotros estamos acá en la iglesia y, como le dije al principio, nos creemos más que los demás, pensamos que somos superiores y nos olvidamos de que el buen pastor es el que guía nuestras vidas. Hermanos, no podemos perder ese norte. No podemos olvidar de que el norte es Jesucristo, de que nuestro guía es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, acá vemos que David dice: Jehová es mi pastor. Qué hermoso como comienza, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué es nada? Nada, o sea, nada me va a faltar. Lo que Él me va a dar, eso es. Él me va a dar agua, Él me va a dar comida, Él me va a dar ropa. Muchas veces nos estresamos, nos preocupamos de qué va a ser el mañana, nos preocupamos de qué vamos a tener mañana, pero el Señor dice: tranquilo, yo te voy a dar. Vamos a 1 Samuel, sin perder Salmos. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 y 37. Primera de Samuel 17, 34 al 37. Yo lo leo, ustedes me siguen con sus vistas. Primera de Samuel 17, 34 al 37. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen con sus vistas.
David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si él se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Hermanos, acá vemos que David le está diciendo a Saúl, le está diciendo: ¿sabes qué? Yo me he enfrentado contra osos, me he enfrentado contra leones, me he enfrentado infinidad de veces con varios animales que quieren devorar a mis ovejas y no han podido. Y si alguno se levanta contra mí, yo voy y lo agarro por la quijada. Hermanos, pelear contra un oso, pelear contra un león no es algo fácil. Si vemos un perro que nos ladra y salimos corriendo, imagínense un animal salvaje. Hay que ser muy valiente para hacerlo. Hay que estar muy comprometido con las ovejas para hacer tal aventura. Porque, por ejemplo, en mi casa tenemos 2 perritos. Y a veces salimos y mi esposa se asusta cuando se acerca un perro a nuestros perros. Y ella lo quiere agarrar. Y yo digo: si viene un perro a atacar a nuestros perros, ya pues lo defendemos. Pero si es un perro muy grande, no te va a morder. No, es que yo lo defiendo. Hermanos, no sabemos qué animal salvaje son los otros perros. Imagínense un león. Él lo estaba haciendo. El pastor, el buen pastor, defiende a sus ovejas, sea como sea. Hermanos, nosotros en nuestras vidas tenemos ovejas. Tenemos nuestros hijos, tenemos a nuestros niños de la escuela dominical, tenemos también a los hermanos que están comenzando en la iglesia, que son ovejas, que están aprendiendo. ¿Los estamos cuidando o los estamos echando a los leones? ¿Estamos protegiéndolos? ¿Los estamos llevando por el buen camino a que ellos puedan comer ese alimento que los pueda ayudar a ellos a crecer? Hermanos, ser pastor no quiere solamente decir al pastor de la iglesia, sino que cada uno de nosotros debemos ser imitadores del buen pastor. Y nos sigue diciendo que David eso le estaba diciendo a Saúl: ¿sabes qué? Yo me he enfrentado a todos ellos y Dios no me va a abandonar. Si Dios me dio la victoria con ellos, también con este filisteo. Hermano, si tú tienes algún problema, hermano, si tú tienes algún temor, déjalo en las manos del Señor. Dile al buen pastor qué es lo que tienes, tu temor, y Él te va a ayudar. Pero si no le decimos nada, ¿nos va a ayudar? No. Entonces, aquí David ora, le dice: Señor, ayúdame contra este filisteo, y el Señor lo ayuda. Igual empieza el capítulo 23, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No sé cuántos han podido ir a un paseo con un colegio. Eso es lo mejor que hay. Ir a un paseo con niños o con chicos de secundaria es lo mejor que hay, hermano. Uno se ríe, se divierte, pero también hay responsabilidades. ¿Por qué? Porque estar en un grupo de 20, 30, 50, 80, 100 niños a ir a un paseo tiene que haber mucha responsabilidad sobre los encargados. Por ejemplo, en un salón de clase el encargado es el tutor, y ese tutor tiene que estar a cargo de los 5, de los 10, 12 alumnos que le toque, y él tiene que estar pendiente de su comida, de su bebida, de su dinero, de su salud, de su medicina, de que el chico esté bien, de que no le falte nada, que no se aleje. Todo tiene que estar pendiente el profesor o el tutor en este caso. ¿Por qué? Porque si le pasa algo a ese alumno, ¿sobre quién cae la responsabilidad?
El tutor puede decir, no, pero el niño se fue. Ajá, pero ¿de quién es la responsabilidad? Es tuya. Nosotros somos los responsables cuando salimos con los chicos, con los niños. Entonces, acá vemos que el pastor tiene eso con las ovejas. Él tiene que estar al cuidado de todas sus ovejas. Él tiene que estar pendiente de todos ellos. Así era el trabajo de un pastor. David sabía lo que tenía que hacer. David, entre los 12 y los 16 años de edad, cuando fue ungido como rey de Israel, él era el más joven de sus hermanos, de los hijos de Isaí, y en una elección poco probable para que él fuera el rey, humanamente hablando. Samuel pensó en Eliab, el hermano mayor de David. Era sin duda el ungido. Sin embargo, Dios le dijo a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Hermanos, me imagino que Eliab, el hermano mayor de David, era una persona alta, era un adulto ya preparado, que podía ser rey, porque aquí nos dice que no se fijara en su estatura. Me imagino que él era una persona alta. ¿Y qué es lo que dice Samuel? Sí, este es. Y Dios le dice, ¿sabes qué? No mire su altura. No mire su estatura. ¿Por qué? Porque yo veo el corazón. Ya desde joven, Dios sabía cómo era el corazón de David. Ya Dios sabía cómo era el corazón de él. Hermanos, Dios no ve nuestras caras. Dios no ve eso, hermano. Dios ve nuestros corazones. Dios examina son nuestros corazones. Por eso les dije al principio, ¿cómo estamos nosotros? ¿Nos creemos superiores? ¿Estamos tristes? ¿Estamos contentos? ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Por qué? Porque el Señor sí sabe cómo estamos nosotros. Venimos a la iglesia y yo puedo estar sonriendo, puedo estar echando un chiste, cualquier cosa, pero por dentro yo puedo estar llorando. Por dentro puedo sentirme lo peor que hay. ¿Cuántas veces en las noticias no vemos que personas jóvenes se han suicidado porque estaban deprimidos? Hermanos, el Señor ve nuestros corazones y Él vio el corazón de David. Y por eso es que David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, que esa sea nuestra oración cada día, que eso sea al despertar, nada me faltará. Que el Señor sea que nos provee lo que nosotros necesitamos. No hace falta tener muchas cualidades para servir a Dios, ni un físico perfecto, solamente un corazón dispuesto para trabajar por Él. Y es lo que nos lleva al segundo punto. El propietario de las ovejas exigía al pastor el precio de todo animal desaparecido. Imagínense ustedes, hermano, una cantidad, vamos a ponerlos pequeños, 20 ovejitas. El pastor está a cargo de 20 ovejitas. Y pasó que fueron a tomar agua y el río se la llevó. ¿De quién es responsable? ¿De la ovejita porque fue un animal imprudente que tomó agua? No, la responsabilidad es del pastor. Entonces, ¿qué es lo que debía hacer él? Él debía pagar de su sueldo esa ovejita. En Génesis, vamos a Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31, sin perder Salmos. Génesis, está leyendo 31. Ok, 31, 38, ok, perdón. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni comí carnero de tus ovejas, nunca te traje de lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me la cobrabas. Acá podemos ver que Moisés le decía, ¿sabes qué? De lo que
se ha perdido, yo lo he pagado. De lo que el animal salvaje se ha comido, yo lo he pagado. De lo que no he comido, no he hecho otra cosa, sino que todo lo que te ha faltado, yo lo he pagado. Hermanos, acá vemos que una de las responsabilidades del pastor era, si algo faltaba, él debía pagar de su sueldo. Todo tenía una exigencia para el pastor. El pastor está al cuidado de cada una de sus ovejas y debe contarlas y estar pendientes de cada una. Si se pierde un animal, o un animal la mata, el pastor era responsable. Entonces, cada vez que él salía, él debía contar cada una. Cada vez que él iba a otro lugar, él debía contar. El pastor debía estar pendiente de cuántas ovejas tenía y de que ninguna le faltara. ¿Por qué? Porque si no, él de su sueldo tenía que pagarlo. Imagínense que era un niño. Él debía pagar eso. Hermanos, era buena responsabilidad, era una gran responsabilidad eso. Hermanos, igual pasa con nosotros. Yo no tengo hijos, pero tengo mi esposa. Yo soy responsable de las cosas que pueda hacer mi esposa. Igual cada uno de nosotros somos responsables de lo que tenemos bajo nuestros cuidados. Así que tengamos cuidado con lo que el Señor nos da y cuidemos lo que el Señor nos da para su obra. Tercer punto, el pastor iba temprano al redil. Donde se hallaban varios rebaños y llamaba a sus ovejas. Habían veces que se juntaban varios rebaños y las ovejas iban a tomar agua en el mismo lugar o en el mismo pasto y entre ellas se juntaban. ¿Y qué es lo que hacía el pastor? El pastor empezaba a llamarlas con un silbido, un canto o con solamente decirles sus nombres y las ovejas empezaban a separarse y seguían la voz del pastor. Hermanos, las ovejas tienen esa habilidad de solamente escuchar la voz de su pastor y no escuchar la voz de ningún otro pastor. Qué hermoso es cuando escuchamos nuestros nombres, ¿cierto? Por ejemplo, que estamos en un grupo y no te dicen negro, o mira, chato, o gordito, o qué sé yo, otro apodo, sino por nuestros nombres, Samuel, César, Grecia, ¿verdad? Qué bonito se escucha cuando dicen nuestros nombres. En Venezuela nosotros somos un poquito más bromistas, ¿no? Y en Venezuela hay muchos apodos, muchos sobrenombres. Y en el colegio donde yo estaba, yo le tenía apodos a ciertos alumnos, de lo cual acá en Perú sé que no se podía hacer. Y dentro de mí quería ponerles apodos, pero no podía. ¿Por qué? Porque me podían demandar. En cambio en Venezuela sí le ponía apodos a mis alumnos. Hermano, y no era nada malo, sino era el cariño. A veces, muchas veces es por el cariño que tú le tienes a esa persona. Imagínense que yo tenía un alumno que su apodo era Bart Simpson. Era igualito a Bart Simpson. Era frentón, era casi amarillo, su cabello igualito. Hermanos, era igual. Y yo le decía Bart y él venía y todos lo conocían por Bart Simpson. Y el chico era tranquilo, no había problema. Hermanos, acá él escuchaba que yo le decía Bart y él venía, él sabía que era con él. Igualito las ovejas, hermanos. Las ovejas, ellos escuchaban la voz del pastor y lo seguía. También, al momento de que las ovejas estaban preparadas para escuchar la voz del pastor, cuando ellas se extraviaban, empezaban a comer y se extraviaban, el pastor empezaba a llamarlas y ellas, al escuchar su voz, ellas podían regresar. ¿Por qué? Porque a veces se extraviaban y el pastor no sabía, y con su voz ellas podían regresar. A veces no regresaban y el pastor tenía que irlas a buscar, pero muchas veces esa voz hacía que ellas regresaban. Pero hay ovejas que son rebeldes, hay ovejas que son distraídas, hay ovejas que les gusta apartarse del rebaño. El pastor, cuando una oveja se apartaba, él la iba, la buscaba y la traía al redil.
Ya la segunda vez, cuando la oveja se iba, el pastor hacía algo muy especial. Agarraba a la ovejita, su patita se la partía y la ovejita empezaba a llorar. ¿Qué hacía el pastor? El pastor la cargaba, la montaba en sus hombros y la llevaba hasta el redil. ¿Qué hacía el pastor? La vendaba, le curaba otra vez su patita y ya ella sanaba. ¿Y qué es lo que hacía la ovejita? Ya la ovejita no se iba del redil. Ya ella aprendía que si se alejaba, le venía un castigo. Hermanos, muchas veces nosotros nos alejamos del Señor. Muchas veces viene el castigo del Señor. ¿El Señor nos manda castigo? No. El Señor no quiere que nos pase nada malo. El Señor permite que nos pasen cosas malas para nosotros acercarnos a Él. Muchas veces nosotros somos esa ovejita que somos distraídas, somos esa ovejita que queremos hacer nuestra voluntad. Estando acá en la iglesia, muchas veces hacemos eso, muchas veces somos desobedientes. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor? En su infinito amor, nos busca, nos parte una patita, nos da donde más nos duele y nos trae otra vez a su redil. ¿Por qué? Porque quiere vernos sufrir. No, porque Él nos ama. Porque es ese pastor que quiere cuidarnos, que nos quiere proteger y no quiere que nos pase algo peor cuando nos alejamos del redil. Hermanos, puede ser que en nuestras vidas vengan problemas, puede ser que en nuestra vida vengan situaciones donde nos desanimamos o no queramos venir a la iglesia. Pero el Señor nos bendice, el Señor nos da ánimo para seguir adelante. Hoy en la mañana yo llegué de mi trabajo, terminé de trabajar a las 3:30 de la madrugada y llegué a mi casa a las 5 de la mañana. Me acosté a dormir, hermanos, y el reloj sonó a las 7:30, 7:40, 7:50 y yo no me quería levantar. Hermanos, dije, si son 2 veces a la semana que voy a la iglesia. Y vine, hermano, y fue de gran bendición ver a los chicos, practicar con ellos, verlos en el acto, sus padres los que vinieron. Es la alegría de ver a estos chicos que están aprendiendo, de esas pequeñas ovejas que están aprendiendo algo bueno y no están en el mundo. Comparados a otros que están en el mundo, que viene Semana Santa, entre comillas, ¿para qué? Para irse de fiesta, para borracheras, para ver a sus padres destruirse en el alcohol. Hermanos, donde esos chicos están aprendiendo cosas malas y ya su mente está relacionando de que Semana Santa igual a fiesta, igual a destrucción, igual a cosas malas. En cambio, los chicos que están acá en la iglesia están aprendiendo de que alguien vino, nació en un pesebre, predicó la palabra de Dios, murió en una cruz y esa sangre nos da la salvación. Esos chicos están aprendiendo eso. Muchas veces les repetimos y les repetimos lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Para que ellos no se olviden de eso. Muchas veces esos chicos, a la edad de 12, 13 años, no vienen más a la iglesia. ¿Por qué? Porque sus padres no los animan. Muchas veces sus padres no son los que están allí motivándolos a seguir. Nosotros, los maestros de escuela dominical, los vemos 2 o 3 veces a la semana. ¿Y el resto de la semana qué hacen ellos? Están con sus padres. ¿A quién va a seguir ellos? ¿A los maestros de la escuela dominical o a sus padres? Ellos van a seguir a sus padres. Entonces, nosotros en el pequeño tiempo que tenemos, debemos guiarlos, debemos ayudarlos a ellos. Entonces, hermanos, debemos ser como el pastor de las ovejas, de estar con ellas, estar pendientes, estar temprano en el redil y todo el tiempo posible ayudar a las ovejitas. Y todo esto, hermanos, nos lleva a una pregunta. ¿Todos somos ovejas del buen pastor? ¿Todos estamos seguros que somos ovejas del buen pastor? ¿Estamos obedeciendo nosotros como esas ovejas? ¿Estamos en el redil? ¿Estamos obedeciendo al pastor cuando nos lleva a tomar agua, cuando comemos? ¿Estamos nosotros fieles al Señor? ¿O estamos haciendo nuestra propia voluntad?
¿Estamos nosotros allí? El rey David escribe: el Señor es mi pastor, nada me faltará. La frase faltará significa en este caso tener necesidad o carecer. La seguridad del salmista es que con el Señor como pastor nunca le faltaría nada. Todas sus necesidades estarían cubiertas. Hermanos, esa debería ser nuestra oración. Nada me va a faltar. ¿Tienes problemas en el trabajo? Ora al Señor para que te dé las habilidades y la capacidad de poder saber cómo resolver ciertos problemas. ¿Tienes problemas en la casa con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? Ora al Señor y que Él sea el que guíe las situaciones, hermano. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. No sé cuántos de ustedes han podido ir a un río. Cuando a veces un río es grande, cuando el río es pequeño, muchas veces el río tiene zonas donde hay muchas piedras y el agua pasa muy fuerte. Pero cuando hay pocas piedras, cuando no hay muchas piedras, el agua pasa muy suavemente. ¿Por qué? Porque al momento que hay piedras, el agua empieza a buscar su corriente, su cauce, y como hay alguna obstrucción, él empieza a buscar otro lado y el agua empieza a ponerse fuerte. Entonces, el agua cuando no tiene piedras, ella pasa mansita, pasa tranquila, y esa parte uno está relajado, uno puede estar tranquilo, se puede bañar, puede comer. ¿Por qué? Porque son aguas tranquilas. El salmista aquí está diciendo: ¿sabes qué? El Señor me va a cuidar en cualquier situación. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Hermanos, David, no sabemos en qué época habrá escrito este Salmos, pero él sabía lo que era un pastor. Él sabía y estaba haciendo referencia de que el buen pastor lo había ayudado a él hasta ese momento. Hasta ese momento David sabía que el buen pastor lo había ayudado. No sabemos si fue de ya anciano, pero sabemos que él lo había hecho. David pasó su niñez cuidando los rebaños de su padre. Sabía algo sobre el corazón de un pastor. Comparó su relación con Dios con la de las ovejas y el pastor. La tierna imagen enfatiza el cuidado personal, la guía y la protección de Dios. El rey David confiaba plenamente en el Señor, sabiendo que no le faltaría nada porque Dios estaba con él como su pastor. Es interesante que Jesús se refería a sí mismo como el buen pastor. En las múltiples ocasiones en los evangelios, con clara relación con los salmos. Vamos a Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10. Amén. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 11. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vimos que David dijo en una parte que cuando el león venía, él se lanzaba contra el león y rescataba a su oveja. Y aquí el Señor Jesús dice que el pastor su vida da por las ovejas. Ningún sacrificio tan grande como hizo el Señor Jesucristo en la cruz por morir por ti y por mí y darnos salvación. Hermanos,
esa cruz hermosa que nosotros vemos, donde el Señor murió, dejó su sangre, y esa sangre preciosa fue la que nos dio a nosotros salvación, fue la que nos dio a nosotros, nos alejó del mal. Hoy en la mañana en la escuela dominical yo le estaba preguntando a los chicos que Adán y Eva cuando fueron creados, ¿eran perfectos o imperfectos? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Eran perfectos, ¿no? Cuando fueron creados, eran perfectos, era la perfección de Dios. Al momento que ellos pecaron, fueron imperfectos, fueron sacados del Edén. Entonces ya nosotros no merecíamos la vida eterna, ya nosotros no merecíamos la perfección, sino que merecíamos la muerte. Después que Jesucristo vino y murió en la cruz, nos dio esa salvación, limpió nuestros pecados, y ahora nosotros podemos entrar libremente a la presencia del Señor. Y es lo que nos dice acá el buen pastor, que Él dio su vida por nosotros. Más adelante, en el capítulo 14, en el 14, capítulo 10, versículo 14 y 15. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Señor intercede por nosotros, el Señor está allí trabajando por nosotros. Nosotros no lo vemos, pero si yo le pregunto a cada uno de ustedes en esta semana si han visto la mano del Señor, en alguna ocasión me van a decir que sí. En alguna ocasión vamos a ver que sí. En cualquier ocasión. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de que no sabemos qué mal tenemos adelante, el buen pastor va guiándonos y nos va ayudando y nos va librando de cualquier problema. Pero ojo, dice que yo soy el pastor, el buen pastor, yo conozco mis ovejas y ellas a mí. Pero si nosotros no somos salvos, si nosotros no aceptamos a Cristo como Salvador personal, Él no nos va a conocer a nosotros como sus ovejas. Hermanos, conclusiones. El buen pastor nos guía en cada momento de nuestras vidas. El buen pastor nos da ese alimento que nos ayuda a crecer y a no debilitarnos. Nos da ese buen pasto. ¿Cuál es el buen pasto? La palabra del Señor, la buena enseñanza que tenemos acá en la iglesia. El buen pastor reconoce sus ovejas y las llama por su nombre. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esta semana que pasó, muchos la han tomado, como le dije, por fiesta, por vacaciones, por distracción, por viajar, por tomar. Pero muchos dicen sí, que Jesucristo murió en una cruz, ven películas, y después que pasa esta semana, ahí termina. Un compañero de trabajo me dijo, en mi trabajo me dicen, el varón, varoncito, varón. Y él me dice, varoncito, esta semana yo quería ir para la iglesia, pero con el trabajo no pude. Ya, pues será para el año que viene, me dice. Y yo, bueno, ya, pues está bien, es tu decisión. Pero yo opino que para buscar a Dios no hace falta esperar Semana Santa o diciembre. Tú en cualquier momento puedes buscar a Dios. Dios siempre está allí. Los que no tenemos tiempo somos nosotros. Y el hombre me dijo tienes razón. De verdad que sí, que debo buscar a Dios. Hermano, solamente con eso. Ya Dios se encarga de esa oveja. Hermano, nosotros debemos hablar a nuestros compañeros con nuestro testimonio. Si te da pena hablar con palabras, hazlo con tu testimonio. ¿Cómo? Pídele al Señor. Pero nuestro testimonio va a hablar. Hermanos, no tengamos miedo de hablar al Señor. Cuéntale a otros lo que Cristo ha hecho por ti. Cuéntales a otros cómo ha cambiado tu vida, lo que era tu vida pasada a lo que es ahora.
y el Señor es el que va a hacer el cambio. Este era el mensaje, hermanos, que quería compartir con ustedes sobre el pastor, de que no olvidemos lo que es el buen pastor y las muchas cosas que hace para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te doy gracias por este momento. Gracias, Señor, porque podemos abrir libremente tu palabra, Señor, y estudiarla, Padre. Y gracias, Señor, porque tú eres ese pastor amoroso, ese pastor que nos cuida, Señor, pero también ese pastor que cuando nosotros nos merecemos, Señor, usted nos disciplina, Padre, para no apartar nuestras vidas de ti, Señor. Muchas veces nos desanimamos, Padre, pero sé que usted, en su infinito amor, usted es el que nos ayuda a nosotros a seguir en tus caminos. Todo esto le pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.